Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día, sábado 10 de abril, nos encontramos una vez más los queseros de Latinoamérica y en esta oportunidad tenemos el placer de tener como invitado y orador a don Marco Loguercio, ¿ya? Él es latino, digamos de corazón, pero hace como 23 años que vive en Italia, así que tiene una vasta y larga experiencia en las industrias lácteas. Así que es un lujo tenerte, Marco, aquí. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los colegas de América Latina que están participando a este evento. Agradezco a Marcela y a Julieta por la invitación de poder hacer algo de este tipo. Yo me asocié a este grupo para ver de qué se trataba y a través del tiempo me he dado cuenta de que es un grupo enormemente solidario, enormemente unido, con objetivos comunes, y me encanta poder seguirlos y ver la manera que comparten los conocimientos entre ustedes para ayudarse comúnmente. Y eso hace la fuerza. Así que mis felicitaciones por este trabajo que ustedes están haciendo todos juntos. Y quiero esta noche entregar mi humilde contributo, digámoslo así, en relación a un tema importante que son el tema del cuajo. Yo soy chileno, antes que nada, pero salí de Chile muy niño, me fui a vivir a Dinamarca. En Dinamarca hice todos mis estudios, primero como obrero especializado en lechería en la escuela de Odense, Talum. Después seguí mis estudios como técnico en la industria lechera y terminé haciendo un máster en ciencias tecnológicas de la leche en la Universidad Real de Copenhague. He trabajado por Christian Hansen en diversas partes del mundo por 25 años, sea en Dinamarca, en Polonia. Trabajé 6 años en Argentina como responsable técnico y responsable de aplicación tecnológica, y me preocupaba de Chile, Argentina y Uruguay desde el 92 hasta el 98. El 98 volví a Italia por Christian Hansen como director general de todas las actividades de Hansen en Italia, con la responsabilidad de director general, pero también con la responsabilidad técnica y aplicativa. Y estuve con Christian Hansen hasta el 2008. Y después de eso estuve trabajando en Cargill con la responsabilidad de 4 fábricas productivas de fermentos lácteos, cuajos, lipasas, 2 en Estados Unidos, una en Alemania y una en Francia, que producían hongos blancos y hongos verdes. Y terminé en el 2016 haciendo mi propia empresa, que se llama Alpha Solutions, que es una empresa de consulencia técnica para el mundo lechero, con tecnología para desarrollar nuevos productos, asesorar en solución de problemas y diseño de nuevas empresas. En Alpha Solutions trabajan 8 diversos técnicos especializados con más de 35 años de experiencia en diversas disciplinas, porque no podemos ser expertos en todos, así que tenemos que entregar, como se dice, las manos a personas que tienen responsabilidades. Trabajamos en todo el mundo, trabajamos en Japón con una de las empresas más importantes en Japón, trabajamos en Dinamarca con una de las empresas más importantes en Dinamarca, trabajamos también en América Latina, y naturalmente trabajamos en Rusia, Lituania, Estonia, Lituania, y Croacia, Serbia y en Italia, donde tenemos diversos proyectos para asesorar la industria lechera. Yo personalmente con un pequeñito grupo trabajamos asesorando también la industria biotecnológica, a los productores de fermentos lácteos y productores de cuajo, para mejorar tecnologías, mejorar calidad y mejorar rendimientos. Ahí trabajan conmigo 2 colegas, uno danés y uno de Estados Unidos, que son expertos también en este rubro. Ese soy yo. He vivido muchos años en Dinamarca, como decía, viví 6 años en Argentina y hace 23 años que estoy en Italia. Pero sigo siendo chileno, como se dice, ¿no?
Disculpen mi español, que no es el más perfecto de todos. Mis amigos dicen que yo hablo 4 idiomas, pero ninguno lo hablo perfectamente. Así que voy a tratar de expresarme lo mejor posible en esta pequeña charla sobre coagulantes y cuajo. ¿Ah? Julieta, empezamos ahí con la mostración de la presentación y te voy diciendo yo cuando cambiamos páginas. Están muy bienvenidos también a interrumpirme y hacer preguntas si no puedo explicarme bien como debo explicarme. ¿Ah? Así que no hay problemas. Lo tenemos que hacer de una manera de 2 vías de comunicación, no solamente una vía de comunicación, ¿ah? Para poder interlocuar y poder aclarar las cosas si queda algo que no se entiende muy bien. Muy bien, hablaremos de cuajo y coagulantes. Vaya adelante, Julieta. Pasa la primera, pasa la segunda. Eco. Ahora, esto lo que ven ustedes aquí es lo fundamental que sucede en un queso. ¿Ah? Es lo fundamental que tenemos dentro de una matriz de quesos. Tenemos los diversos procesos que suceden dentro de una matriz de un queso, que primero tenemos la lactosa, tenemos las proteínas, fundamentalmente la caseína, y tenemos las grasas. ¿Ah? Y todos estos procesos son dirigidos por enzimas. Todo esto que ustedes ven aquí lo hacen procesos enzimáticos. En la fermentación de la lactosa o del citrato son las bacterias lácteas que desarrollan enzimas de todo tipo, peptidasas, endopeptidasas, exopeptidasas, para poder desarrollar todos estos procesos de reducción de la lactosa para crear ácido láctico o poder crear ácido acético, etanol o CO2 o diacetilo, y los procesos pueden seguir reduciéndose por estos procesos enzimáticos para llegar a producir ácidos orgánicos y gas. Mientras en la caseína, en la proteína, son todos los procesos proteolíticos que son dirigidos también por enzimas, donde el proceso ya desde la tina que es casera, ya del momento que ustedes agregaron el cuajo, inicia un proceso proteolítico hasta llegar a la fin del proceso de la maduración que ven en el medio, produciendo peptidas, aminoácidos, y pasan a la fase secundaria, que son ácidos orgánicos y componentes sulfóricos. Todo eso manejado, dirigido por enzimas. La grasa también tramita un proceso lipolítico, producida también por bacterias o por hongos, o extraída de los estómagos de los animales, produciendo la lipasa, nos crea un proceso de lipólisis para poder producir ácidos de grasa y después una reducción más profunda en ketones, lactones y alcoholes secundarios, como sucede en los quesos con hongos, en los quesos tipo Dana Blue, tipo Roquefort, tipo Gorgonzola. Así que esto es la matriz general que sucede en todos los procesos de todos los tipos de quesos, en la reducción de la lactosa, caseína y grasa, dirigida por procesos enzimáticos. Hacemos la otra, por favor. Si no se entienden, por favor, interrúmpanme. Las enzimas, ¿qué son las enzimas? Las enzimas no son otras cosas que proteínas producidas por microorganismos o por animales o plantas, y que alteran otras sustancias sin cambiarse a sí mismas. Es decir, que son proteínas que generan un proceso de catalizadores, que generan un proceso de cambio dentro de una molécula o dentro de un ingrediente y lo transforman. Por ejemplo, todos los coagulantes de las leches son proteasas, es decir, enzimas que dividen las proteínas. A la derecha ven un esquema sistemático donde la parte roja es la enzima que encuentra ese puesto justo que está dedicado a ella solamente, y se posiciona en ese espacio preciso para poder ejecutar su acción
de cambio. ¿Ah? Y ahí divide la proteína, ¿no? Y como ven, la parte roja, ella no viene transformada solamente el producto. ¿Ah? Esas son las enzimas. Esa es la gran ayuda que nosotros tenemos en todos los procesos de los quesos que venimos produciendo alrededor del mundo. Próximo. Un poquito de historia sobre el cuajo. ¿Ah? El cuajo nace por una casualidad, como los grandes inventos, como nació la penicilina a inicio del siglo pasado. ¿Ah? Todo por casualidad. Se dice en la historia que hace más de 5.000 años los, ¿cómo se llaman estos que vagan de una parte a otra? Los nómades de Mesopotamia transportaban el agua en estómagos de animales para que se pudiera mantener más fría y mantener mejor la temperatura. También aprendieron de agregar la leche dentro de los estómagos para poderlas transportar por cientos de kilómetros. Cuando llegaron a una destinación, se dieron cuenta que la leche estaba coagulada. ¿Ah? Y ahí es donde nace el mundo, se dice, de la industria de la producción del queso. También por una casualidad. Se dieron cuenta que esa leche coagulada se conservaba mejor, se mantenía mejor y iniciaron, como se dice, a hacerlo, ¿cómo te puedo decir? No más por casualidad, sino que iniciaron a hacerlo a propósito para poder mantener y conservar mejor la leche. ¿Ah? Los primeros coagulantes eran proteasas del estómago de rumiantes o proteasas de varias plantas en la historia, y el primer cuajo de ternera, y esto no nos tenemos que olvidar, fue creado por un farmacista danés que se llamaba Christian de Hansen en el 1874, que fue el primero que entregó al mercado un cuajo animal estandarizado desde el punto de vista de fuerza coagulante, pero también bastante bien estandarizado desde el punto de vista microbiológico. Es decir, que desde ahí nace el cuajo estandarizado para poder ser más seguro en el utilizo en la industria de la producción del queso. Próximo, Julieta. En el 1972, a fines de los años 60, la producción de queso inició a crecer así tanto que se dieron cuenta que iba a faltar estómagos, abomasas de ternero para poder producir cuajo animal. Y por eso se inició a estudiar a fines de los años 60 otras alternativas para poder sustituir y poder entregar nuevos coagulantes en el mercado para poder hacer queso. Y por eso en el 72 la FDA americana autoriza el uso de coagulantes microbianos para la producción de quesos. ¿Ah? En la década de los 80 la ciencia continuó a desarrollarse y empresas del nivel de Pfizer, de Hansen, de Genencor y de DSM desarrollaron lo que se llama hoy día la quimosina de fermentación. ¿Ah? Los científicos entraron en el estómago, el cuarto estómago del ternero, identificaron las células que producían la quimosina, identificaron la frecuencia aminoácida que secuencia la producción de la quimosina, y ellos isolaron esa fracción y la colocaron dentro de una molécula de DNA de un hongo, que es el Aspergillus niger. Pfizer la colocó dentro de Escherichia coli, la DSM la colocó dentro de un hongo. ¿Ah? Y esos microorganismos empezaron a producir la quimosina, ¿ah? Trámite un proceso de fermentación. Es decir, que el microorganismo que produce esta quimosina es un microorganismo genéticamente modificado, pero el producto final se ha demostrado y se certifica que no contiene rasgos de ningún tipo de los microorganismos producidos. Es decir, que el producto final es quimosina pura, sin residuos de los microorganismos hóspedes. ¿Ah? Entre el 2000 y el 2002 la quimosina se hizo cada vez más popular, ¿ah? Porque ustedes saben, y si no lo saben tienen que saberlo, la quimosina, y se lo voy a explicar por qué, es la reina de las enzimas coagulantes. ¿Ah? La quimosina es la enzima que entrega las mejores performances para poder producir quesos. ¿Ah? Con algunas variantes que voy a explicar en las próximas hojas.
Tanto ha sido el éxito que la quimosina de fermentación en un mercado de Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos es más del 60% de la producción de quesos. No estoy diciendo que es un ejemplo Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene una cultura quesera. Los Estados Unidos usan el queso para poder hacer salsas, para poder hacer alimentos, pero no comen queso como comen los italianos, o como comen los daneses, o como comen los franceses. Un buen pedazo de queso con un vaso de vino tinto y se goden los diferentes gustos y las diversas características organolépticas y estructurales que los diversos quesos tienen. Los americanos usan el queso, como decía anteriormente, para producir salsas, para producir otro tipo de alimentos, para hacer hamburgers o ese tipo de cosas. Pero debo decir de que también en Europa la quimosina de fermentación está tomando en algunos mercados mucho campo. Próximo. Julieta. Cuajo, que es el término genérico para un coagulante de origen animal. Y ahí no nos tenemos que equivocar, porque existe un concepto que lo que es el cuajo y lo que son los coagulantes. Cuando se habla de cuajo de origen animal. Mientras se habla de coagulantes, se habla de todos los otros tipos de enzimas que pueden coagular la leche. Y ahí entran los coagulantes microbianos, entran los coagulantes de plantas, y etcétera. Está la pasta de cuajo, que tradicionalmente viene elaborada a partir de terneros que acaban de mamar, por lo que tenían tanta quimosina como lipasa pregástrica. Este cuajo en pasta es ampliamente utilizado todavía en Italia, que recogen los estómagos de los animales muy jóvenes, los secan y de ahí, dopo 8, 10 meses que están secos para poder hacer reducir la carga bactérica total, que del inicio tienen millones y millones y millones y miles de millones de bacterias, pero después de 9, 10 meses la reducción de estas bacterias baja a niveles muy bajos y de esos estómagos en Italia se hace el famoso cuajo en pasta, que es muy usado en todo lo que se llama pecorino romano, pecorino sardo, provolone, scamorzas diferentes, donde hay una acción coagulante y hay una acción lipolítica. Es decir, que los cuajos en pasta italianos contienen no solamente la quimosina y la pepsina, ma también contiene un alto nivel de enzimas lipolíticas que para algunos quesos tradicionales son necesarios tener. La quimosina, la principal proteasa grástica de rumiantes jóvenes, y después viene naturalmente la quimosina de fermentación que viene producida, como decía antes, por levaduras, hongos, y también fue producida, ya no es producida más por la Escherichia coli. Próxima. La pepsina, que es una grande enzima que voy a hablar un poquito de ella porque ha sido muy olvidada la pepsina. Todo se ha orientado verso la quimosina porque es la reina de las enzimas para coagular, pero la pepsina tiene grandes características tecnológicas que la industria está nuevamente descubriendo. Y se lo voy a explicar también después por qué. Que es la principal proteasa grástica de animales adultos, incluidos cerdos, vacas y pollos. Los coagulantes microbianos que conocen todos ustedes son típicos del Mucomejae, del Mucoplucillus, y los microbianos de la endotía o criofotría parasítica, que son microbianos molto termolábiles y usados normalmente para la producción de Emmental en Suiza. Después tenemos cardo, o visto unas fotos muy hermosas en vuestro grupo de latinoamericanos, que han expuesto algunos quesos producidos con coagulante cardo, que es muy sostenido al exterior y al interno líquido, que son quesos típicos del Portugal. Portugal tiene una gran historia en el uso de coagulante cardo. Normalmente el cardo da un gusto molto amargo dentro del queso, pero que para mucha gente da un gusto muy especial. Próxima.
Estos son los diferentes tipos de cuajos que tenemos. Los cuajos, si ven a izquierda, animal, microbiano, quimosida obtenida por fermentación, y al final los cuajos de vegetales. Tenemos los cuajos animales de bovino, ternero y adulto, que normalmente son diversas quimosinas que estos cuajos tienen. Tienen quimosina tipo A, B, y también existe la quimosina C, D y E, y también tienen naturalmente pepsinas. Están los animales de ovino, cabrino y de porcino. Por ejemplo, en los años 80, a fines de los 70, 80, inicio de los 90, el coagulante porcino en Brasil, por ejemplo, se usaba mucho, porque son enzimas que vienen del porcino que son altamente proteolíticas y que dan características muy específicas dentro del queso que daban satisfacción a los consumidores brasileños. Hoy día se usa mucho menos porque también está el aspecto económico, y un cuajo que más alta proteólisis tiene, ya desde la tina de producción, nos afecta mucho los rendimientos que tenemos en el producto final. Entonces, siendo el cuajo porcino muy proteolítico y exageradamente proteolítico, muchos productores han dejado de utilizarlo y han cambiado hacia los otros cuajos animales. Tenemos los microbianos, como decía anteriormente, son fundamentalmente proteasas arpásticas, ¿no? La quimosina, que es una quimosina focalizada sobre la quimosina B, que es la que más se encuentra dentro del coagulante animal, es fundamentalmente la quimosina B, porque es una de las quimosinas más estables en su ejecución de coagulación. Y tenemos otro coagulante, que es la vegetal, que, como se dice, que normalmente se usa en España y en Portugal y otros países, que el que viene del campo. Próxima, Julieta. Esta diapositiva es enormemente importante, porque muy seguido nos olvidamos de la importancia que tiene el cuajo para todo el proceso del queso. El cuajo no tiene una importancia única para coagular la leche y después no sucede más. No, el cuajo tiene una influencia fundamental también dentro del proceso de maduración del queso. Entonces, la retención de cuánto cuajo que ustedes agregan en la tina queda en la cuajada es muy importante. Y eso depende mucho del pH. Pero normalmente, cuando la cuajada tiene un pH en torno, que vendrá, les voy a mostrar después, en torno a 6,5, 6,4, la cantidad de cuajo que queda dentro de la cuajada está en torno al 30%. Y si el pH baja más a 6 o a 5,9 de pH, la cantidad de cuajo retenida es superior. Y esto es muy importante, porque dentro de toda la matriz que ven ustedes en este esquema, es todo el proceso de maduración del queso y la reducción de la caseína fundamentalmente. La grasa la dejamos aparte en estos momentos, pero es la reducción de la caseína, que es el proceso proteolítico, donde el cuajo tiene una influencia fundamental, ya para coagular, que está arriba, ¿no? Y inicia el proceso de maduración del queso, donde la caseína inicia a ser reducida a péptidos de gran peso molecular, que no son amargos. Pero también el cuajo continúa su proceso, en este proceso complejo, y reduce esta también y aporta a la reducción de estos péptidos de gran peso molecular a péptidos de bajo peso molecular, que son caracterizados por normalmente por los péptidos amargos, que son los péptidos que dan el amargo en el queso. Como ustedes ven a la parte derecha, el cuajo en las primeras 3 fases es un factor fundamental en la creación de la estructura y de la consistencia del queso, porque es el que causa las primeras reducciones de la caseína y de la estructura, y así creando la estructura y la consistencia del queso. Pero después del efecto del cuajo, inician otras enzimas a funcionar en el proceso de la maduración, que son las enzimas que provienen de la
fermentos lácteos que ustedes agregan al queso. ¿Ah? Y esas enzimas producidas por los fermentos lácteos continúan este proceso de reducción de los pequeños peptidos a crear peptidos de gusto, aminoácidos y otros aminoácidos, sino a llegar a la profundidad de la maduración que son amonio, sulfito y todo eso. Entonces, en el concepto de la maduración del queso existe cuánto amplia es la maduración del queso y cuánto profunda es la maduración del queso. Y todo esto tiene una complejidad enorme, porque esto tiene que cuadrar. ¿Ah? Si el proceso de reducción de la caseína inicialmente va demasiado veloz y se puede fermar la maduración del queso por largo tiempo en peptido de bajo peso molecular, el queso tenderá a ser amargo. Y después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ese amargo va a ser más intenso. Entonces, el proceso tiene que calzar en el proceso de reducción por el efecto del cuajo, pero al mismo tiempo las bacterias lácticas que ustedes metieron dentro de la matriz del queso tiene que tener el tiempo para poder iniciar a producir sus enzimas que puedan seguir el proceso de la maduración. Entonces, tiene que cuadrar el proceso, no tiene que ir muy veloz, no tiene que ir muy lento. ¿Ah? Tiene que cuadrar. Cuando termina el efecto del cuajo, tiene que seguir el efecto por las enzimas de las bacterias. Entonces, como ven, es un proceso enormemente complejo que todavía se sigue estudiando, no todo está explicado, pero las cosas fundamentales las sabemos y de un punto de vista tecnológico las podemos manipular, las podemos gestionar para poder lograr un producto final como queremos nosotros y como quieren nuestros consumidores, regulando la estructura, la consistencia, regulando la formación de gusto, de aroma y de aroma dentro en la parte más profunda del proceso de maduración. Entonces, ustedes tienen 2 aspectos que no se olviden de esto: la amplieza, se dice así en español, amplieza, ¿cuánto amplio? No, se dice amplitud, la amplitud. La amplitud de la maduración, discúlpeme por mi español, y la profundidad de la maduración. ¿Ah? Amplitud y profundidad. Próxima. Qué tremendo eso lo que dices tú, Marco, porque a mí, por ejemplo, suelen quedarme quesos con más de 40 días de maduración amargos y yo le echaba la culpa que le echaba mucho calcio y ahora estoy viendo que no, que el problema es el cuajo. No, el calcio también puede dar un gusto amargo. Ojo con eso, que voy a explicar también después. Bueno. Ok. En la mayoría de los quesos, el cuajo coagulante es responsable de la mayor parte de la proteólisis primaria, ¿ah? Donde se crea la estructura del queso. Después tenemos la parte secundaria y la parte terciaria, donde la profundidad de la maduración está andando adelante. ¿Ah? La proteólisis primaria, reduciendo la caseína a peptidos grandes e incluso a peptidos más pequeños, que esto junto al pH, que es la decalcificación, ¿no?, que tenemos dentro, el contenido de humedad alcanzado, determina el desarrollo de la estructura, ¿ah?, de la textura del queso. ¿Ah? Porque cuando se reduce la caseína, hay otros factores que influyen, que es el porcentaje de grasa, el porcentaje de humedad, pero también cuánto hemos reducido la caseína. Próximo. Y esto es fundamental para lograr lo que yo decía antes, ¿no? Para lograr un queso de alta calidad en general es importante tener estas 3 áreas adecuadamente equilibradas, ¿no? Es decir, la consistencia del queso, el gusto del queso y el aroma del queso. ¿Ah? Constituye los parámetros generales de calidad para todo tipo de queso curado. La diferencia en estos efectos individuales, ¿no?, hacen la diferencia en los diferentes tipos de quesos que existen, las individualidades, ¿no?, de queso, manejando estos 3 factores del proceso de maduración, ¿no? Próximo. Como decían delante, la proteólisis coagulante sí afecta la estructura. ¿Ah? Normalmente no da un impacto fuerte del sabor, pero sí puede dar, ¿cómo puedo decir?, en los peptidos de menos peso molecular, el gusto amargo, ¿no? Especialmente esto lo puede dar los coagulantes microbianos. ¿Ah?
y cuando no se obtiene una liberación alta de actividad peptidásica de parte de las bacterias. Entonces, ahí donde decía yo que el cuajo llega a un punto donde se enferma, se para su acción, y esa acción tiene que ser continuada por las enzimas producidas por las bacterias lácticas. Entonces, eso tiene que cuadrar. Próximo. De las enzimas del cuajo, la pepsina bovina es una proteasa más fuerte, es decir, que es mucho más proteolítica que la quimosina. Que corta la caseína, corta las proteínas en más lugares que la quimosina. Después viene más explicado más abajo. Lo que produce una descomposición más rápida, o sea, el queso madura más rápidamente. Cuando usted tiene una composición de pepsina más alta que la quimosina, el queso madura más rápidamente. ¿Por qué? Porque la pepsina es más proteolítica que la quimosina. Entonces, ahí es donde se tiene que encontrar el balance, ¿no? Si yo voy muy rápido en la fase inicial y no le doy el tiempo a las bacterias lácticas de desarrollar sus propias enzimas, voy a estar un largo tiempo en los peptidos de vasopreso molecular amargos. Y van a pasar un mes, 2 meses, y el queso va a ser cada vez más amargo, porque cada vez que se evapora la humedad, más se concentra el queso y también se concentran los gustos amargos del queso. Entonces, el amargo no es que se reduzca, el amargo crece. Los coagulantes. Marco, sí. Una pregunta, ahí me perdí en realidad. ¿De dónde sale la pepsina? ¿De la leche? ¿No es del cuajo? No, la pepsina es también del cuajo. Del cuajo, ya. Sí. Los cuajos animales tienen quimosina, pepsina. Sí. Bueno, viene una fotito más abajo donde les voy a explicar. Marco, una pregunta. Sí. Rápidamente. En este caso tú hablabas de varios tipos de cuajos, ¿no? Además enzimáticos animales, pero hablabas de pepsina de origen de animal adulto, en donde tienes una mayor concentración de pepsina. ¿Estos cuajos tenderán a ser quesos más amargos? No necesariamente, depende del tipo de fermento que tú usas y de la velocidad que tengan para desarrollar sus enzimas para poder continuar el proceso de maduración cuando el cuajo se bloca, ¿no? Cuando el cuajo ya cumplió su función. Si las bacterias no han tenido el tiempo de desarrollar sus enzimas para seguir el proceso de maduración donde lo dejó el cuajo, sí va a tender a ser amargo, absolutamente. Porque no están las enzimas bacterianas para poder continuar el proceso. Voy a profundizarlo eso. Ahora sí, gracias, Marco. Perdón, una pregunta. ¿Cuál es el efecto del contenido de sal en ese momento con respecto al amargo del queso? Sí, también existe el amargo de queso, existe. Normalmente en un queso Dana Blue que tiene 3,5% de sal, tiende a ser un poquito amargo también por la sal, pero es un gusto deseado. Si la concentración de sal es demasiado alta en el agua libre, va a tender también al gusto amargos por el sal. Pero también la sal puede bloquear los procesos enzimáticos, porque hay procesos enzimáticos y bacterias lácticas que si la concentración de sal es muy alta, vas a bloquear y fermar el desarrollo de las bacterias lácticas. Y si las bacterias lácticas se bloquean, no van a producir enzimas para poder continuar el proceso de maduración. ¿Se entiende? Es decir que si un queso queda muy salado, su proceso de maduración no será óptimo o eficiente. Exactamente. Porque la proteólisis no será efectiva. No será efectiva, no será completada porque van a faltar enzimas producidas de las bacterias lácticas para poder continuar el proceso de maduración. Las bacterias lácticas mesófilas, por ejemplo, toleran 2,5, 3,5, fino a 4% de sal, ¿no? Dependiendo del tipo de cepas, ¿no? Y ahí existen estudios, los productores de fermentos lácteos hacen estudios, cuánta sal toleran como máximo. Y hay cepas que toleran 2,5, como hay cepas que toleran el 4%. Pero ya yo diría a 2,7, 3,1, normalmente se bloquean las bacterias lácticas, porque son agredidas del sal.
y anche la presión osmótica influye. Claro. Okay. Una consulta, ¿cuál fue el queso que has nombrado antes que tiene 3,5% de sal? Dana Blue, danés. Muchas gracias. Sigo, en el queso con un pH bajo, los coagulantes también pueden degradar aún más los péptidos hidrofílicos para que nunca se alcance un umbral del amargo. Así que el pH también depende cómo sigue el proceso de la maduración. Próximo. Eco. Aquí al amigo Héctor Andrade. Mira, acá esta es la composición normal de un estómago de animal, de ternera o bovino adulto. Si tú ves a la derecha, en la parte de la I, tienen el porcentaje de enzimas. Abajo tienes la edad del animal. Mientras más joven es el animal, más alta es la concentración de quimosina. Más viejo es el animal, la quimosina baja y aumenta el porcentaje de pepsina. Ahora, para hacer los quesos tipo parmigiano reggiano, grana padano, los quesos típicos italianos, se tiende a tener un porcentaje de quimosina entre el 96 y 98% de quimosina y 4% a 2% de pepsina. Entonces, se trabajan estómagos de animales muy jóvenes, que pueden tener 2 meses, 2, 3 meses de vida. Entonces, ahí producen cuajos de alto contenido de quimosina, porque el parmigiano reggiano y el grana padano son mínimamente madurados 12 meses, 14 meses, vendidos a 18 meses, 24 meses, 36 meses. Y si yo tengo demasiada pepsina dentro de mi cuajo, va a tender, como se dice, a madurar demasiado veloz. La velocidad de maduración va a ser demasiado rápida. Claro que ahora los protocolos de producción de los consorcios de protección en Italia hace algunos años han cambiado un poquitito el disciplinar de producción para el parmigiano reggiano, grana padano, y están produciendo quesos con más grasa. Antes era un porcentaje de grasa de 2,2%, hoy día están produciendo con 2,8, 2,9, porque es mejor vender 1 kilo de grasa en queso que venderlo como mantequilla, ¿no? Porque el precio de parmigiano reggiano tiene un precio de 8 euros al kilo al productor, y la mantequilla tiene un precio en torno a 6, 7 euros solamente. Entonces, han aumentado el porcentaje de grasa y esto ha permitido, naturalmente, de cambiar un poco la estructura del queso. Y hoy día se está experimentando mucho en Italia usar un cuajo para la producción del grana padano, parmigiano reggiano, con poquitito más porcentaje de pepsina. ¿Por qué? Porque madura más rápidamente. Más rápido. Exacto. Tener los quesos 18 meses para lograr un gusto y una característica organoléptica tiene gran peso económico. Pero si yo en 14 meses maduro un queso que se parezca a uno de 18 meses y lo puedo vender, tiene grandes rescates económicos. Hoy día estamos conduciendo experimentos en Italia para el grana padano, parmigiano reggiano, con 10 a 15% de pepsina dentro, y solamente en torno a 85, 90% de quimosina. Entonces, la pepsina no tiene que ser olvidada. La pepsina tiene grandes cualidades, porque ayudan a dar características específicas en el queso, da un punto de vista de proceso de maduración, de ayuda a la fase primaria de la maduración del queso y da grandes características organolépticas al queso. Así que no se olviden de la pepsina. La pepsina tiene grandes cualidades. Próxima. Gracias, Marco. La actividad de la coagulación suceden prácticamente 2 factores fundamentales, ¿no? que ustedes conocen bien, que es la hidrólisis de la capa caseína al exterior de la micela, que va a ser explicado mejor más abajo, y la segunda fase, que es la unión de esta micela gracias a la ayuda de los puentes que se van creando después de la destabilización de la capa caseína, con el fosfato de calcio, que hace los puentes y agrega y hace las cadenas tridimensionales. Y después está el proceso, naturalmente, de la
contracción de las cadenas, ¿no? Gracias porque ustedes están agitando, o porque aumentaron la temperatura, o porque el pH, la acidez se aumentó, el pH bajó, y eso hace que las proteínas se contraigan y puedan liberar humedad y liberándolo en el suelo. Próximo. Hablo muy rápido, estoy muy rápido, se entiende, hablo muy fuerte, muy bajo, muy lento. Perfecto. Me digan, me digan. Bueno, esta es la dinámica de la coagulación. El primer cuadro a la izquierda tenemos la micela de caseína, que está completamente disuelta en la leche. ¿Y por qué está completamente disuelta? Porque en todo su alrededor tiene cargas eléctricas negativas. Y esas cargas negativas repulsan las micelas de caseína de una a la otra y no se agregan. Pero nosotros, que somos expertos en destabilizar sistemas, hemos encontrado el sistema hace 5.000 años atrás, por una casualidad, gracias a una enzima, de cortar una parte de la micela de la caseína. Si ustedes ven en el medio, esa es la micela de la caseína. Pero para facilitar el entendimiento, se ve más abajo, en la primera fase enzimática, como si fuera una cuerda, ¿no? Esa cuerda de caseína está compuesto por 196 aminoácidos. Y imagínense ustedes, cuando hablamos de quimosina, y acá se inicia a entender la perfección que tienen las enzimas. La quimosina corta esa cadena en un punto preciso que se llama la frecuencia aminoácida 105 y 106, en un punto preciso. Por eso la quimosina es la reina de las enzimas coagulantes, porque corta la caseína en un punto específico. La pepsina, que es más proteolítica, la corta en diferentes puntos. Mientras en más puntos yo corto esa caseína, menos rendimiento voy a tener. ¿Qué significa? Yo con la quimosina corto y destabilizo la micela de caseína y produzco el parafosfocaseinato, que es insoluble. Esa es la parte que queda para hacer el queso. Y la otra parte, que se llama caseína macropeptido, que es una frecuencia de aminoácido que va del 106 al 169. Y esa parte es la parte que tenía la carga eléctrica negativa, que hacía repulsar la micela caseína entre sí y no la hacía agregar. Ese caseíno macropeptido es soluble, y esa parte, esa fracción, se pierde en el suero. No queda engromado en el queso. Lo perdemos. Pero imagínense la perfección de esta enzima, que corta en un punto preciso. Y por eso la llamamos en nuestro jergo la reina de las caseínas. Cosa sucede después en este proceso. Entra en función el calcio que la leche tiene naturalmente, y el fosfato. Y a través de los puentes que se crea fosfato de calcio, unifica las diversas fracciones del fosfato paracalcinato para crear el famoso de la tercera fase, que es la organización de la micela coagulante. ¿Se entiende? Próxima. Está más fácil la próxima. No. Otra. Eco. Esta tiene una más fácil fracción, donde tenemos la paracaseína, que corta el segmento 105-106, que está la quimosina. Más abajo vemos la función del fosfato de calcio. El fosfato es divalente y el calcio es divalente catiónico, y eso hace agregar la paracapa caseína para poder crear lo que se llama el coágulo. Entonces tenemos la prima fase, la fase secundaria. La prima fase, usted lo ve en la tina cuando inicia levemente a flocular
levemente inician a ver unos pequeñitos gramos. Esa es la fase primaria. La fase secundaria es cuando se inicia a crear el coágulo, ¿no? Donde está sucediendo lo que ven al final de esta fase, ¿no? Y la paracapa-caseína se inicia a agregar para crear un coágulo más compacto, que ustedes van a poder medir con la mano, con un cuchillo, y trobar el punto justo donde se tiene que cortar la cuajada. Normalmente el parámetro general dice, si normalmente la segunda fase son 2.5 veces la primera fase. Ese es un marco macro como regla, diciendo si la primera fase me toma 5 minutos, yo tengo que cortar 5 minutos por 2,5. Ese es el punto exacto donde tengo que cortar la cuajada. Y ahí debería estar el punto preciso donde se tiene que cortar la cuajada. Próximo. Esa es la técnica que nombran como punto de asentamiento. Exacto, exactamente. Que ustedes normalmente miden con el cuchillo, lo miden con un dedito, ¿no? Que lo tocan con la palma de la mano, y cuando lo ven sostenido, bastante sostenido. Lo mejor de todo es hacer un pequeño tallo arriba y después con la parte más gruesa del cuchillo tirarlo para arriba y ver cómo sale el suero. Si sale un suero claro, transparente, ese es el momento de cortar. Y tiene que ser muy preciso, porque si se pasan demasiado, también da problemas. Si lo hacen demasiado antes, pierden rendimiento. Si lo hacen demasiado tarde, tienen otro tipo de problemas. Tienen problemas de un mejor expurgo, ¿no? De una mejor salida de la humedad. Entonces, tienen que encontrar el punto preciso donde se tiene que cortar la cuajada. La ciencia ha tratado de portar métodos automáticos para hacerlo, con rayos láser, con viscosímetros, donde los meten en las grandes tinas de 30.000 litros, 35.000 litros, y lo hacen todo electrónico, y un robot explica y da una alarma para decir que es el momento justo. Nadie lo ha iniciado a usar, porque cuando suena la alarma, que es el momento justo de cortar, el quesero va a la tina y toca con el dedo, porque es el mejor sistema para poder encontrar el punto justo. Así que el hombre no ha sido sustituido todavía por la máquina para encontrar el punto justo de cortar la cuajada. Marco, sí. Recuerdo en algún momento que se usaba un aparatito que se llamaba el tromboelastógrafo. Sí. Para determinar sí, dureza lo usan. de la y lo usan todavía. Viene más usado como un sistema indicativo. El decisivo lo decide siempre el maestro casero. Casar, siempre. Así que es un momento muy crítico y muy importante, pero existen los sistemas y la experiencia también da todo eso, ¿no? Marco, una pregunta más respecto de lo que usted mencionaba hace un rato antes. ¿Qué pasa si la leche es un poco madurada y sabemos que en esa leche, en esa maduración de la leche, cuando se avejenta a través de las horas, digamos, después del ordeño, hay una insolubilización del calcio y del fósforo? ¿Cómo juega en esas etapas de primera y segunda fase en el tema de la coagulación? Bueno, sin duda alguna, el refredamiento de la leche y la pasturación de la leche, entro en el tema con el agregado del cloruro de calcio también, ¿no? Pero sin duda, sí, la insolubilidad del calcio, del fosfato, ralentan el proceso de coagulación. Y por eso muchas veces, no siempre, tenemos que ayudarlo agregando un poquito de cloruro de calcio. Eso se ha transformado, pero una habitud demasiado habitual. Yo soy contrario al uso del cloruro de calcio. En Dinamarca no se usa más. En Italia no se ha usado nunca. Claro.
porque se usa cuando es necesario. Solamente. Muchos productores de mozzarella, por ejemplo, agregan 20 gramos de cloruro de calcio y para coagular mejor. Pero después, cuando tienes que hilar la mozzarella, la hilas porque has eliminado el cloruro de calcio, has eliminado el calcio. Seguramente. Porque la fermentación va bajando y una de las fracciones que hace hilar la pasta es que has eliminado el calcio. Pero, ¿y por qué lo agregas tú entonces en la coagulación? Si tú no lo quieres cuando vas a hilar. Sí. Entonces, el cloruro de calcio se ha transformado en una mala habitud como una regla que siempre hay que colocarlo. No es así. El cloruro de calcio se agrega cuando a la leche le falta calcio. Tal cual. Pero normalmente la leche es rica de calcio. Por eso le decimos a los adultos tomar leche, ¿no? Y a las mujeres de tomar leche, porque ayuda como aporte de calcio. Entonces, sí, pero ese en el caso, Marco, cuando ustedes trabajan con leche cruda, digamos, pero cuando trabajamos con leche pasteurizada, ahí sí, está el tema. la leche pasteurizada porta a una insolubilidad del calcio del fosfato. Pero después de la pasteurización, si dejan la leche ahí 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ese balance se restablece. Eso no sabía. Lo que es más difícil cuando la leche cuando está fría, ¿no? Cuando la leche está fría la vas a coagular sin pasteurizar. Eso sí que diventa insoluble y queda insoluble. Y ahí es muy bueno agregar el cloruro de calcio. Normalmente... Cuando hablas de leche fría, ¿es la leche congelada? ¿Esa que dices? No. La leche fría cuando te 4 llega la leche... 4 después grados. Claro, exactamente. Que después que la has ordeñado vas a enfriarla a 4 o 5 grados. Ahí el cloruro, el calcio se queda insoluble. Y es más difícil restablecerlo. Especialmente cuando calientas a 30 grados, 35 grados para coagular. Exacto. También cuando vas a pasteurizar, también se queda insoluble el calcio y el fosfato. Pero después de la pasteurización, cuando tú dejaste a 30 grados, 35 grados para coagular, si la leche queda ahí 15, 20, 30 minutos, el balance coloidal del fosfato de calcio se restablece. Qué interesante, no sabía. Si adquieres mucho cloruro de calcio y agregas mucho cloruro de calcio, también puede tender al amargo. Sí. Eso sí y lo el cloruro de sabía. calcio, y el cloruro de calcio, normalmente cuando estás haciendo la salmuera, se libera la salmuera. Y la concentración de cloruro de calcio, y ahí es donde muchos se olvidan, en la salmuera, el cloruro de calcio aumenta. Y si no restableces la salmuera, ¿no? Vas a tender también a crear una capa al exterior del queso muy desagradable, con una actividad proteolítica enorme. Entonces, ojo con el cloruro de calcio. Es bueno, pero hay que usarlo cuando es necesario. Exactamente. Gracias, Marco. Y en leche congelada, Marcos, en la leche que está congelada, la descongelo para poder elaborar, ¿ahí es bueno usar el cloruro de calcio? Es bueno porque ahí sí que está muy insoluble el calcio, absolutamente. Absolutamente. Ahí te conviene usar cloruro de calcio, sí. Bueno, Marco, pero a mí no me quedó claro algo. En forma artesanal, sin tener toda la tecnología para poder medir, ¿cuándo realmente es necesario usar el cloruro de calcio entonces? Normalmente se dice que en el verano la concentración de calcio es más baja en la leche que en invierno. Pero también depende qué tipo de alimentación tienen los animales. Pero la tendencia es que en el periodo del verano, naturalmente, la concentración de calcio en la leche cruda baja. Y ahí conviene utilizar cloruro de calcio en la producción de queso. Mira qué interesante, a mí por eso me cuesta menos hacer quesos en invierno que en verano. Digamos, en verano me cuesta un montón la coagulación, en cambio en el invierno va todo como una bala, así. Increíble. Exactamente. Y porque como está el calor, la actividad bacteriana de la leche
es mucho más alta. Entonces también las bacterias van más rápido, pero también las bacterias naturales de la leche. Entonces, por eso es importante, ¿pasteurizas tú la leche? No la pasteurizas. ¿La leche es cruda o no cruda? Si es cruda, se necesita trabajarla lo antes posible y no darle el tiempo a las bacterias naturales de desarrollarse. Se piensa también en el verano, cuando las temperaturas son altas para los artesanos, ¿tengo que usar menos fermento o más fermento? Normalmente en el verano, y ahí donde está la grande contradicción, yo aconsejo personalmente de usar mucho más fermento lácteo. ¿Por qué? Porque el fermento lácteo va a contraponer las bacterias naturales de la leche, que normalmente no son todas buenas, también hay algunas malulas, y los fermentos lácteos neutralizan a las bacterias malas. Entonces tienen mejor opción de hacer un producto de buena calidad. Se cortó todo. No, sí, estamos Estamos muy pensando. está muy interesante. En realidad hay muchas cosas que uno sabía, pero hay otras cosas que no se sabían. Exacto, exacto, exacto. Marco, Julia. bueno, muy importante todo esto que estás hablando sobre la coagulación y esto del uso del cloruro, ¿no? Que ciertamente era como que algo muy normal añadir el cloruro. Ahora, con respecto al proceso de la coagulación por efecto de la quimosina, al mismo tiempo se está produciendo el efecto de la coagulación por el ácido láctico que producen las bacterias, ¿cierto? ¿Cómo es ese doble proceso allí? Porque tú has estado hablando de lo que ocasiona la quimosina al romper esa cadena y el proceso sobre la micela, pero también el ácido láctico que están produciendo las bacterias también están haciendo su trabajo. Exactamente, muy buena pregunta, Alfredo. Exactamente, las bacterias lácteas que uno usa, que pueden ser natural, no naturales, seleccionadas, no seleccionadas, cumplen un factor no tanto en el proceso de la coagulación. Sí, cuando tú agregas el fermento y lo dejas reposar por 20, 30 minutos, las bacterias inician a activarse, inician a reducir la lactosa y producir ácido. Y el pH puede ser de que esté de 6,6, y al momento que tú agregas el cuajo después de 40, 45 minutos que has agregado las bacterias lácticas, el pH a lo mejor es 6,5. Entonces, de 6,6 a 6,5. Ese 6,5 ayuda al cuajo de tener un mejor efecto coagulante, porque ha liberado calcio que está agregado a la caseína. Entonces, las ionas de hidrógeno producidas por los fermentos lácteos te liberan calcio y eso ayuda a las enzimas coagulantes a hacer un mejor coágulo. Pero no es que el fermento te ayuda a coagular, o sea, no es que las bacterias lácticas coagulan la leche. Sí, te la coagulan cuando arriba el punto es eléctrico 4,7 y eso se llama la coagulación láctica, que no tiene nada que ver con la coagulación de cuajo. Aquí estamos hablando de cuajo. Entonces, sí, las bacterias lácticas te ayudan porque han fermentado inicialmente y te llevan el pH de 6,6 a 6,5, por ejemplo, después de 40, 45 minutos, y eso te ayuda a que tienes un mejor coágulo, que coagula más fácilmente la leche. Pero después sigue el cuajo desarrollándose y naturalmente las bacterias lácticas siguen reduciendo la lactosa y te llevan el pH del queso de 6,3, 6,4 a 4,7, 4,8, 5,2, dependiendo del tipo de queso que hacemos. Entonces está la función de los fermentos lácteos y está la función del cuajo. En el proceso de fermentación son las enzimas producidas por los fermentos lácteos que reducen la lactosa. Es todo un proceso enzimático. Y esas enzimas que las bacterias están produciendo
van a entrar en función en la fase secundaria de la proteólisis, en la fase secundaria del proceso de maduración, porque las bacterias lácticas producen peptidasas, las enzimas peptidasas, es decir, que te reducen las peptidas, es decir, que te reducen los aminoácidos de bajo peso molecular. Y las bacterias lácticas producen peptidasas, endopeptidasas, exopeptidasas, que son las responsables de la fase secundaria de la maduración y de la fase terciaria de la maduración. Es decir, la profundidad más profunda de la maduración. Esas son las enzimas producidas por las bacterias lácteas. El cuajo solamente te llega hasta peptidos de bajo peso molecular. ¿Ah? No sé si me expliqué bien, ¿ah? Es un tema complicado este. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. ¿Qué parte repito? Estuvo largo lo que expliqué. Todo, no, esto último. El efecto de las bacterias para la segunda fase y tercera fase de la coagulación. Claro. Que las bacterias, cuando están fermentando el queso, que parte desde que inició la coagulación, ya las bacterias están trabajando para producir enzimas. Y cuando inician a producir enzimas, inician a reducir la lactosa y crear ácido láctico. Y ese ácido láctico hace reducir el pH, hasta que llegamos al pH optimal del queso, que puede ser 5,2, 4,8, 4,9, 4,7, dependiendo del tipo de queso que queremos. En todo ese proceso, las enzimas que están produciendo las bacterias lácteas son las enzimas que van a entrar en función para la fase secundaria de la maduración, que son las células responsables de la reducción de los peptidos de bajo peso molecular hacia abajo, para ir más profundo en la maduración. Y esas son las enzimas peptidasas, aminopeptidasas, exopeptidasas, imidopeptidasas, y puedo seguir nominando. Una gran cantidad de enzimas. Y recuérdense que existen bacterias lácticas más proteolíticas y otras menos proteolíticas. Las menos proteolíticas van más lento en ese proceso. Las más proteolíticas hacen ese proceso más velozmente. ¿Se entendió mejor? A ver, Marco, déjame ver si te entendí. Primera fase. Básicamente, la quimosina actúa sobre proteínas, reducir su tamaño con el rompimiento de los enlaces. Segunda fase, las pepsinas, que son microbianas, actúan en péptidos más cortos. Y eso ya es a un mayor tiempo. Exactamente. Ok, y ahí requerimos precisamente la acidificación a través de la conversión del láctico vía lactasas microbianas en, ¿cómo se llama? En ácido láctico, ¿no? De la lactosa en ácido láctico. Ok, gracias. Perfecto, Héctor. Muy bien. El mejor alumno fue Héctor. Me estoy analizando de qué pasa, porque pasa lo mismo que tienes en los microorganismos, como actúan en los alimentos, en el rumen, ¿no? Exactamente igual. Y así actúa la quimosina con la leche, por eso de más joven, más quimosina. Más leche consume el animal, ¿no? Por eso, pero bueno. Exacto. Gracias, Marco. Por favor, Héctor. Ahora, factores que inciden en la coagulación son los factores normales que ustedes ya conocen, la temperatura, Una pregunta, Marco. Cuando tú hablas de bacterias lácticas, ya yo me estoy pensando en los fermentos, digamos, en los cultivos lácticos, digamos, que uno le agrega a la leche. Ya, cuando dice que son más proteolíticos o menos proteolíticos, en este caso un termófilo sería más proteolítico que un mesófilo, digamos, ¿no? Un estreptococcus termófilo tiene una actividad proteolítica mucho más baja que un mesófilo. El mesófilo es más proteolítico, digamos. Entonces. Mucho más proteolítico, mucho más completo también. Pero también tiene su Lactobacillus helveticus, muy proteolítico, muy completo en su creación de enzimas.
Ya, eso estaría bueno después saberlo en realidad, porque cuando a ti los asesores te entregan los fermentos, te dicen, ¿a qué queso quiere hacer? Entonces uno le dice ya un queso duro o un queso, un camembert, por ejemplo, pero ellos no te explican esta parte, digamos, de lo que estás explicando tú. Que es muy importante, que es Sí. muy importante. Muy importante. Marco, disculpa, una pregunta adicional. Sí, Alfredo, dime por ahí. ¿Y qué pasa si por efecto de la acidificación de la leche llega a su punto isoeléctrico? ¿Qué pasa con la función del cuajo? O sea, si yo luego, por ejemplo, dejé que se me pasó el momento por mucha acidez, bien sea natural o desarrollada, llegó a su punto isoeléctrico, si yo añado el cuajo luego, el cuajo ya no puede hacer su función. No, continúa a hacer su función, absolutamente, porque continúa en el proceso de maduración. El punto isoeléctrico no destruye la enzima quimosina-pepsina. Recuérdate que la quimosina y la pepsina están en el estómago del ternero. El estómago tiene pH 2.7, 3.5, así que son muy resistentes a la acidez. Así que la quimosina, pepsina, no son destruidos por la acidez de los fermentos. Ellos quedan completamente intactos y cumplen su función después bajo la maduración del queso, sin ningún problema. Ok, pero yo me refiero también sobre la formación de la cuajada. Esa cuajada resultante ya va a ser muy pastosa, va a ser muy débil. Sí, pero tú coagulas normalmente cuando el pH de la leche está a 6.6, 6.3, entre 6.3 y 3.6. Normalmente no coagulas más bajo de ese pH. ¿No será que el compañero habla sobre un cuajado mixto entre la acidez y poco cuajo? Por ejemplo, para ciertos quesos. Tipo quark. Ajá. Sí, claro. Obviamente yo sé que sobre la coagulación mixta, ¿no? Pero yo me refería, si yo intentar hacer un tipo de queso de ese tipo, que se me pasó el tiempo y la acidez me bajó mucho, ya yo tendría problemas allí para utilizar el cuajo. No, normalmente tú tienes producciones como el queso quark, por ejemplo, ¿no? Que es fundamentalmente una coagulación láctica dirigida por fermentos lácteos que portan el pH de la leche a 4.7, 4.8, y normalmente agregas un poquitito de cuajo, una cantidad de cuajo ínfima, muy poco, que solamente te ayuda para tener un coágulo más sostenido, digámoslo así. Pero cuando tú llegaste a pH 4.7, 4.8, normalmente calientas de vuelta la cuajada a 45 grados para hacer una concentración de las proteínas y un desuerado, ¿no? Separas la concentración de proteínas que te llega a 6-7% de proteínas y metes el suero, ¿no? Después lo puedes separar por una tela o lo puedes separar por centrífuga. Entonces, esa es una coagulación mixta, como tú dices, ¿no? Pero es un queso fresco, es otra tecnología completamente diferente, ¿no? A los quesos tradicionales. Esa es una coagulación láctica, Alfredo. Ok, gracias. Por favor. Marco, una última pregunta, rápidamente. Mira, temperatura. Yo hago algunas pastas que son cocidas. Llego a 45 de temperatura en la pasta, más o menos media hora. ¿Qué efecto tiene sobre la quimosina y pepsina? Absolutamente nada. O sea, sí son totalmente termoresistentes. ¿Hasta qué temperatura te llega? No, la quimosina puede resistir hasta 68, 72 grados. Se ve cuando pastorizas el suero, por ejemplo. Cuando pastorizas el suero a 72 grados, 15 segundos, el 97% de la quimosina está desactivada. Pero recuérdate que el parmigiano reggiano, Grana Padano en Italia, hace una cocción hasta 53 grados. Y la función de la quimosina queda intacta y contribuye al proceso de maduración, como yo decía antes, en manera normal. Así que ningún problema. La temperatura óptima de la quimosina está entre 40 y 44 grados de función. Y acá les voy a mostrar un gráfico. Temperatura pH.
concentración de calcio. Y acá lo digo, Marcela, ¿ves? La leche de verano tiene menos firmeza en la coagulación. ¿Por qué? Porque la leche de verano tiene menos calcio. Por lo menos acá en Europa es así. Me imagino que en el Chile será igual. Y sí, me ha resultado así ahora. Muy bien. Ahora me doy cuenta que Después adoro los inviernos ahora. Muy bien. Tratamiento térmico de la leche también influye, ¿no? Esta es la quimosina. Mira acá, Héctor, ¿no? Tenemos la temperatura mínima de coagulación, 10 grados Celsius, donde la coagulación es muy lenta. Temperatura óptima. Esto es siempre con la misma cantidad de cuajo, el pH y la misma acidez. La temperatura óptima de coagulación de la quimosina es 44,5 grados, Héctor. La temperatura máxima de coagulación es 50 grados. Y acá tienes, ¿ves? 99% de la quimosina es inactivada cuando ha sido pasteurizada a 72 grados por 15 segundos a un pH superior de 6. Ok. La próxima va a ser más clara todavía. Ok. Gracias, Marco. Por favor, Héctor. Acá está la actividad relativa del calio en diferentes temperaturas, un pH 6,5. Como ven, cómo es la actividad de los diversos coagulantes y cuajos. Vean las palabras que uso. Coagulantes y cuajo. Cuajos son los cuajos de ternera, de animal. Los otros son todos microbianos. A 30 grados, 90% de actividad enzimática tiene el cuajo. Pero miren, cuando llegamos a 40 con la quimosina de ternera, tiene 140, 145. Arriba de 50 grados ya inicia a bajar. Abajo de 40 grados inicia a bajar. Entonces, es una curva, ¿no? Donde tiene su máximo y su óptimo. Próximo. Pero también ven acá los coagulantes microbianos, ¿no? Acá tienen las dos cuajos, quimosina y microbiano. Sí. Exactamente. La línea azul es el microbiano. Como ven, tiene una temperatura óptima a una temperatura más baja que la de la quimosina, ¿no? Porque la quimosina llega a 44, 45 grados, donde tiene el óptimo de actividad enzimática. Mientras el microbiano tiene a 35, 36 grados Celsius más o menos la temperatura óptima. Estos son factores que tienen que tener ustedes en consideración en los procesos de tecnológicos de ustedes. ¿Qué dice ahí, Marcela, que no veo? Ahora, Marco, ¿por qué siempre se recomienda cuajar a 36, 38 grados centígrados? El de Danisco, te estoy mostrando el de Danisco, el matcha, la pastilla. Sí, después te voy a explicar de eso, Marcela. Eso es porque el proceso tecnológico hay que tener cuidado también porque hay otros factores que influyen, Alfredo. Si tú haces una coagulación muy alta, a 40 grados, 42 grados, la coagulación va a ir demasiado veloz. Después, cuando tú hagas el corte, el desuerado también va a ser demasiado veloz. Tú tienes que encontrar un balance en el proceso tecnológico, en el proceso de coagulación, de corte y de desuerado. Es todo un balance que existe dentro de los procesos tecnológicos. Si tú te vas al máximo 40, 42 grados, los procesos van a ser mucho más rápidos, porque las enzimas, que son dependientes de la temperatura, tienen sus procesos mucho más veloces a temperaturas más altas. Entonces hay que encontrar un compromiso donde puedes tener el balance mejor para que tú domines el proceso y no sea el proceso que te domina a ti. Y la acidificación es más rápida, consecuentemente, Marco. Y la acidificación, todos los parámetros son más rápidos. Los fermentos lácteos funcionan más rápido, el suero va a ser más ácido, va a haber una mayor solubilidad del calcio, del fosfato, vas a tener una cuajada más débil. Hay millones de factores que influyen. Menos rendimiento. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, las temperaturas son factores fundamentales. Esta es la diferencia de la quimosina, que es la reina de las enzimas, y del microbiano. Acá tienen el factor del pH,
¿no? Mientras más bajo el pH, ¿no? Más es rápida la actividad enzimática de los coagulantes. Pero también depende del tipo de coagulante, ¿no? Tenemos pH a 6,7, donde la quimosina tiene 32 minutos de coagulación, a un pH de 6,5 por 20 minutos, 32 minutos, y más baja el pH que el 6,3, 15 minutos, ¿no? Miren los diferentes tipos de coagulantes, ¿no? Que son microbianos, y la diversa composición entre quimosina y pepsina que ven a la mano derecha, ¿no? 75% de quimosina, 25% de pepsina, 50% de quimosina, 50% de pepsina. Más alta es la pepsina, más rápida es la coagulación, como pueden ver a mano derecha, ¿no? Entonces, todo depende también de la composición del cuajo o del coagulante para poder tener los tiempos de fermentación. ¿Ah? Próxima. Marco, nada más una pregunta rápida. Otra, Sí. entonces pregunta, ya me van a callar todos. Estamos aquí para eso. Hay una pregunta que se hizo en el chat y sí me dejó así con la duda, ¿no? En relación a la concentración de, ¿cómo se llama? De cuajo utilizado. Ahí tenían un cuajo que era de origen enzimático el que estaban manejando y manejaba una concentración mucho mayor a los cuajos de origen, microbiano a los cuajos de origen enzimático. Normalmente la concentración la manejas en 1 al 10,000, 1 a 20,000, ¿no? Y ahí estaba manejando a 30,000 y la recomendación de fabricante era el doble de lo que podría ser en un cuajo de tipo enzimático animal, ¿sí? En comparación al cuajo microbiano. ¿Es por el tipo de cuajo o por la relación de pepsina, quimosina o qué pasa? Y lo mostraba precisamente, no recuerdo en qué era, está en el chat este. La fuerza del cuajo está directamente relacionada por la concentración de enzima. Más alta es la concentración de enzima, más alta es la fuerza coagulante del cuajo. Sí. Eso puede ser microbiano, cuajo animal, coagulante microbiano. Eso es lo que tiene lo fundamental. Naturalmente, la composición quimosina-pepsina también es importante, porque la pepsina a pH más bajo tiene mayor cantidad, más actividad coagulante que la quimosina. Entonces, si tenemos una porcentaje alta de pepsina, también vamos a tener a pH bajo una actividad coagulante mucho más elevada. Entonces, son el factor de combinación entre quimosina y pepsina, pero cuando hablamos de enzimas singulares, quimosina pura o microbianos puros, es únicamente y exclusivamente la concentración enzimática que se encuentra dentro que determina la fuerza del cuajo. Aló, Marco, una pregunta. Okay. Gracias. Sí, Elías. Hola, un placer, hermano. Igual mío, justamente eso te quería preguntar, ya que por medio de mi familia, nosotros siempre hemos tenido cultura de hacer nuestros propios cuajos, ¿verdad? Con respecto, nosotros hacemos unos cuajos de venado. Justamente de eso quería hablar y se adelantó aquí el amigo. Y me imagino que tiene que ver diferentes animales, tiene otra flora en su abomazo. Pero la pregunta realmente, que es lo que me tiene que ando indagando sobre eso, mis abuelos y mis tatarabuelos en el campo utilizaban un cuajo de armadillo, ¿verdad? Entonces yo estuve indagando y estoy indagando aún sobre el estómago del armadillo y veo que se divide en dos, más parecido al de nosotros. No es como los rumiantes, no tiene abomazo como tal. Entonces mis abuelos cuajaban con ese cuajo de armadillo y mi madre me cuenta que el queso quedaba tan fuerte que nosotros hacíamos un queso que aquí en Venezuela, yo soy venezolano, le decimos queso de año. Es un queso que lleva una concha, ¿verdad?, con café, pero mi abuelo lo enterraba en una tinaja. Entonces ese queso salía tan fuerte de concentración de sabor, pero estaba cuajado con el cuajo de cachicán.
No sé a qué se debe, no sé si tienes conocimiento sobre eso, te lo agradecería, mi hermano. No conozco mucho este tipo de estómagos y este tipo, pero me puedo imaginar de que la cosa importante aquí es cuánto joven eran los animales o cuánto joven eran o son los animales. Mientras más jóvenes son los animales, toman la leche de la mamá y son como los humanos. También nuestros hijos, cuando vomitan, toman leche, la tiran fuera coagulada, ¿no? Es porque la quimosina del estómago de nuestros hijos está coagulando la leche. Los tesos debe ser con el armadillo o con los venados. Mientras más jóvenes son, más alta será la concentración de quimosina, como lo mostré en delante. Exacto. Más viejos son, más pepsina debe de tener. Entonces, el gusto del queso está relacionado, lo que hablamos antes, a la actividad proteolítica del cuajo. Mientras más alta es tu concentración de pepsina, más proteolítica va a ser tu producto. Y tu queso va a tender a gustos mucho más pronunciados en un tiempo también más veloz. Y después, como tú lo madurabas bajo la tierra, en una chalda, también inciden los factores externos, porque los quesos maduran del interno al externo, pero dependiendo de las condiciones al exterior, también maduran del exterior hacia el interior. Entonces, entonces hay muchos factores que influyen, pero precisamente del cuajo, yo personalmente pienso que tiene que ver con la actividad proteolítica de esa enzima específica. Sería muy interesante, si encuentras más información, de condividirla conmigo, me interesaría mucho. ¿Sabes por qué? Claro. ¿Sabes por qué? Porque el armadillo es un animalito enormemente hermoso que por suerte no lo usan más para construir charangos. Yo toco charango, yo soy concertista de charango desde niño. Entonces, mis primos charangos eran de armadillo y después los charangos fueron hechos de leña. Entonces, cuando hacía conciertos, decía, miren, así destruíamos la naturaleza matando los armadillos. Pero cuando me dieron el charango de leña, decía yo, ahora no destruimos los armadillos, destruimos los bosques. Claro, exacto. Está bien, buenísimo. Esto es un comentario aparte, un comentario aparte. Sí. Pero muy interesante el tema, con las cosas alternativas. Sí. Esto es el efecto del pH sobre la actividad enzimática. Y acá les quiero mencionar algo muy importante que puede ser importante para ustedes conocerlo. Como ven, la actividad enzimática de la quimosina, de las enzimas, especialmente la quimosina, aumenta bajando el pH. Pero eso hasta un cierto punto. Si ustedes tienen que coagular la leche para hacer una mozzarella con ácido láctico, por ejemplo, la mozzarella de ácido láctico, sin fermento, solamente con ácido láctico, es una leche que ustedes agregan el ácido láctico en la leche para llevarla a un pH de 5,7. Ahí no se coagula con cuajo animal, porque la quimosina no es que sea muy efectiva a pH 5,7, pero sí el coagulante microbiano. El microbiano a 5,7 está en su salsa, como decimos nosotros. Así que todo lo que producen mozzarella cítrica o mozzarella acidificada químicamente, porque tiene que ser coagulada a 5,7, pH 5,7, usan coagulante microbiano. Entonces, la elección del coagulante depende del proceso tecnológico. Ustedes tienen que conocer vuestros ingredientes, tienen que conocer vuestras enzimas, dónde funciona mejor, dónde me sirve mejor. Tú, Marcela, me mostraste el coagulante Marshall. Ese es un coagulante microbiano, altamente proteolítico, histórico, ha existido de miles de años, pero es un coagulante enormemente proteolítico. Eso depende de qué tipo de producto produces. El coagulante microbiano, y esa es la gran diferencia con el coagulante animal, que cuesta mucho menos que el cuajo animal. Pero ustedes tienen que hacer el balance de masa. Si yo uso un microbiano, coagulante microbiano, ¿cuánto rendimiento pierdo?
cuánto amargo tengo mi producto. Si yo uso un cuajo animal, ¿cuánto más rendimiento tengo? ¿Cuánto mejor es el gusto? ¿Cuánto mejor es su estabilidad en el tiempo? Entonces, ahí donde tiene la influencia fundamental de una decisión estratégica para poder determinar cuál es el tipo de ingrediente mejor para ustedes. Si es un queso fresco, que lo producen hoy día y lo venden pasado mañana, no importa el cuajo, porque no va a influenciar la maduración. Pero si es un queso que tienen que madurar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, sin duda la elección mejor es un cuajo animal de alta quimosina, porque es la reina de las enzimas. Pero hagan ustedes un valor económico. ¿Cuánto le cuesta a ustedes por kilo de queso? ¿Cuál es la incidencia del cuajo en kilo de queso? Van a ser centésimos. Es un parámetro que no influencia el costo del producto. Entonces mi pregunta hacia todos ustedes es, ¿para qué arriesgar? Mejor usar un buen ingrediente que cuesta un poquitito más que otros, pero estoy seguro que ese ingrediente me va a funcionar bien siempre. Es una propuesta independiente, así que para vuestra valutación. Próxima, Julieta, ya estamos terminando, ¿eh? Próxima. Aquí tenemos una cosa importante. El cloruro de calcio que hablamos. Que yo digo que hay que agregarlo cuando la leche necesita cloruro de calcio. Cuando necesita calcio. Cuando no necesita calcio, mejor no meterlo. Pero de todas maneras, acá arriba tienen todos los tipos de cuajo. Endoparasítica, reóptica, ternera, mucomigiae, mucopussilus. Senza cuajos tienen un tiempo de coagulación al talio de 100, ¿no? Minutos. Aumentando la dosis de cloruro de calcio, esto les ayuda naturalmente a aumentar la velocidad de coagulación. Así que tengan esto en consideración. Y hay unos comentarios acá. Esta presentación, Marcela, Julieta, la van a dividir a los participantes posteriormente, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, la vamos a subir. Perfecto, muy bien. Próxima. Ya hablamos de esto. Esta es la distribución de la enzima en la cuajada. Cuando ustedes agregan un cuajo, ¿qué porcentual del cuajo queda en la cuajada adentro? ¿Y cuánto se va con el suero? Cuando es un cuajo animal y el queso está a 5,2, tienen 83% del cuajo queda dentro de la cuajada. Si es un cuajo microbiano, el 11%. Es decir, que el 89% del cuajo ustedes lo pierden en el suero. No queda dentro de la cuajada. No les ayuda a madurar el queso. El mucomigiae, un 19%. Entonces, siempre va a ser mejor que el cuajo animal queda mejor tratenido al interior de la cuajada. Y eso es importante porque, como les decía antes, el cuajo tiene un rol fundamental en la maduración del queso. Próxima, Julieta. Aquí tienen el parámetro de la proteólisis. La quimosina tiene la proteólisis más baja. El mucomigiae, pusillus, el bovino, que es la pepsina de porcina y la endoparasítica tienen la proteólisis más alta. Recuérdense, más alta la actividad proteolítica de un coagulante o un cuajo, más rápido madura el queso, mayor es la pérdida de rendimiento en tina, mayor es la tendencia al amargo al queso, porque la primera fase de maduración andará demasiado rápida y va a crear peptido de bajo peso molecular de una manera muy rápida y los fermentos no van a tener el tiempo de producir las enzimas para poder continuar ese proceso. Próxima. Próxima. Bueno, esto es que a partir del momento del corte comienza a definirse el rendimiento del queso. ¿Cómo cortan ustedes la cuajada? ¿Cómo inician a cortar la cuajada? Eso es muy importante. Tiene que ser un inicio enormemente lento, lleno de amor y ternura, no ser tan violento,
porque al inicio del cuajo, de cortar la cuajada, si lo hacen demasiado violento, van a destruir la red coagulada y la separación del suero va a ser mucho mayor y mucho más superior a un temprano momento, y eso le va a llevar a la creación de finos, es decir, partículas muy pequeñas de proteína que van a ser perdidas en el suero y no van a quedar dentro del queso. Entonces, el momento que ustedes inician a cortar es el momento donde tienen que tener mucho cuidado para optimizar el proceso de rendimiento en vuestro queso. Próximo. Esto es cómo se usa normalmente un cuajo. Y esta es la última que les quería decir, ¿no? Hay que diluirlo normalmente 1,20 o 1,40 con agua en un recipiente limpio y desinfectado, preferiblemente agua destilada o demineralizada, 1 litro de agua limpia por cada 1000 litros de leche, más o menos, pound de leche. El cloro en el agua, eso es inaceptable. El cloro destruye la enzima. 2 ppm de cloro en el agua hace perder 40% de la actividad de coagulación de la leche, en 3 minutos. Más alta la concentración de cloro en el agua, más destruyen el cuajo. El pH del agua también es importante, tiene que ser superior a 7, no tiene que ser un agua ácida. Los coagulantes son inestables por la enzima bajo un pH de 6,5. Pierden fuerza coagulante. La solución del cloruro de calcio y la achiote están por encima de pH 7, recuérdense eso. Agregue encima al agua, mezcle mínimamente, pero completamente, agregue inmediatamente a la leche. No dejen el cuajo diluido por horas y horas, no les conviene. Cuando lo diluyen, úsenlo inmediatamente. Próximo, Julieta. No hay más. Terminamos. Terminamos. Último. Oye, pero fueron una hora y media. Yo pensé que iba a ser 45 minutos solamente. Mucha pregunta. Pero muy buenas preguntas, muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Estoy a vuestra disposición. Si tienen otras preguntas, por favor. Una pregunta más, ya mi última pregunta. A ver, yo estoy utilizando un cuajo de cabrito. Sí, esto lo produce aquí, es una empresa que precisamente se llama el danés. Era un danés que llegó aquí al norte de México y empezó a producir extraordinario, con leche de cabra. Estaba utilizando de bovino y la verdad no me daba el cuajado que me da con este. ¿Tiene que ver el tipo, o sea, la especie con la leche? Por ejemplo, si hablas mucho de cuajo de bovino, ¿sí? De quimosina de bovino. Pero ¿qué pasa con la de caprino, con leche de caprino? Y también están produciendo algo de ovino para leche de ovino. Bueno, yo personalmente no creo que haya nexo en el senso de que tiene que ser un cuajo de cabrito para utilizarlo en leche de cabra, porque lo que hay que ver más profundamente son las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas? Si la enzima es una quimosina o es una pepsina. Imagínate tú, Héctor, que también se usaba aislado quimosina del pollo, quimosina de cerdo, quimosina de armadillo. Conejo inclusive. Conejo. Entonces, conejo directamente en algunos casos. Yo no creo que tenga una relación directa con la raza. Yo creo que tiene que ver mucho con la concentración y la composición de la leche. ¿Cuánta caseína tiene la leche de cabra? ¿Cuánta caseína tiene la leche de animal? Ahí es a donde voy. En ese sentido, la caseína de leche de cabra, en relación al tipo de caseínas, es completamente diferente. Tienes prácticamente alfa C1 caseína es inexistente, alfa C2 tiene una cantidad menor al 30% de lo que tiene la vaca, mayor concentración, el doble de beta caseína, etcétera, ¿no? Y también esto pues tiene que ver con las enzimas secretadas por el animal, ¿no? Ahora, no sé si hay, porque sí, la diferencia fue, pero fundamental, el utilizar cabrito con leche de cabra, utilizar uno de bovino basado en más quimosina, ¿no? Con leche de cabra. Entonces había algo ahí. Muy interesante esto, porque como tú bien dices, la leche de cabra tiene una altísima concentración de beta-caseína. De beta, sí. La quimosina y la quimosina, fundamentalmente la pepsina animal, atacan la alfa-capacaseína, alfa.
fundamentalmente, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí hay donde puede haber una diferencia. Entonces, eventualmente, cuando la concentración de beta-caseína es mucho más superior que en la leche de vaca, seguramente tienes que regular la concentración del cuajo animal que agregas a la leche de cabra. Yo pienso que tiene que ver mucho con eso. Sí, y capa-caseína también tiene una mayor concentración. Nada más así ya por último, para darte un ejemplo, una leche de cabra Sanen, con concentraciones en cuanto a grasa, proteína y demás similares a la de una vaca Holstein, el rendimiento prácticamente es pues cerca de un 30-40% más en la leche de cabra. Mira. Aún teniendo eso, pero sí la relación de capa-caseína y alfa-C1-caseína y beta-caseína son completamente diferentes. Diferentes, claro. Sí. Claro. Y eso es lo que habría que entender, el cuajo de cabrito, cómo influye en ese tipo de composición proteica, ¿no? Yo creo que lo importante es qué tipo de enzimas están adentro, si son quimosinas o pepsinas, o hay otras enzimas dentro de ese cuajo que puedan funcionar más sobre esa composición proteica de esa leche. Inclusive una compañía de Canarias también hablaba de lipasa en leches de cabrito natural, que es lipasa salival, no pancreática. La que tiene. Entonces, no sé, ahí influye también en el proceso de lipólisis y secreción de ácidos grasos y sabores, ¿no? Absolutamente, aquí hacen mucho cuajo en pasta de cordero y cuajo en pasta de cabrito también, que son usados para que esos tipos provolones, tipo pecorino, pero el pecorino va al cuajo de cordero, ¿no? Porque tiene una actividad enzimática muy potente y tiene mucha lipasa dentro. Lipasa que da las características organolépticas del producto final que deseado. Y es una verdadera pasta, ¿eh? O sea, son estómagos que toman y que los cortan finito y hacen una pasta con ella. Y eso es lo que agregan en la tina y que tiene quimosina, pepsida y mucha lipasa. Correcto. Dando las características. Muchas gracias, Oiga, Marco, ahora que con la plática con usted me surgió una duda. ¿Qué tanto afecta el uso de los diferentes cuajos, pero ahora que lo mencionaba, sobre la cocibilidad en el queso? Porque me platicaba un colega que le está surgiendo un problema con quesos de pasta helada, que a los 3 días pierde un poco la cohesividad. Aquí se usa mucho que se deshebren y se hagan hilos cuando se está separando el asadero de pasta helada, el queso de pasta helada. Entonces, se pierde esa característica. Yo le decía que a lo mejor era por la acidez y la hidratación de la proteína, pero ahora que comenta usted que con los cuajos, y hay algunos que son más proteolíticos, ¿puede el cuajo afectar en los primeros días, 3-4 días, ese factor, la proteína, empezarla a desdoblar y perder cohesividad ahí? No, 2-3 días es demasiado corto para una influencia del cuajo en ese nivel, absolutamente no. Es demasiado poco tiempo. El cuajo necesita más tiempo para tener esos efectos. Estamos hablando de 20-30 días. Ok. Absolutamente. 3 días es demasiado corto. Okay. Una pregunta. Sí, en el momento de la preparación de los cuajos, nosotros normalmente preparamos el abomazo de ya becerro, ¿me entiendes? Ya adulto. Y lo ponemos a secar. Otra forma también es que colocamos el abomazo en suero ácido. Le damos una fermentación y lo mantenemos por largo tiempo. Hace poco estuve en la asesoría de un aprisco, que lo estoy asesorando como tal, y estoy aplicando, no lo he utilizado, pero estoy aplicando un método de un canadiense que se llama Debbie Asher, no sé si lo conoce. No, entonces, no lo ¿qué hace él? Él infla, saca el abomazo de un cabrito pequeño, lo infla, claro, lo amarra, lo infla, le agrega leche y lo pone a secar y él queda queso por dentro y estirado el abomazo. Entonces, él no sé, en realidad no es que no sepa, sí lo leí, pero la efectividad sería que yo corte ese abomazo ya seco, creo que le da de curado 6 meses, y un día antes de la elaboración de queso, lo corte, lo coloque en la cantidad de suero y así lo aplique.
Me imagino que tiene que ser así, ¿verdad? Es una bomba, fantástico. Así se hacen los cuajos de empasta en Italia, de hace miles de años. Se matan animales enormemente jóvenes que todavía están tomando leche. Y los estómagos tienen que estar llenos de leche cuando los cortan, cuando los tiran afuera. Y ahí los amarran y los colocan a secar. O los colocan en contenedores llenos de sal, sáturos de sal, y lo meten ahí 4 o 5 grados Celsius por 8 a 12 meses. Tú después sacas eso, los lavas, los cortas muy finito y haces una pasta. Imagínate tú la composición enzimática que hay dentro ahí. Maravilloso, maravilloso. Buenísimo. Es un arte espectacular. Sí, yo me enfoco mucho en elaboraciones de cuajo. Hace poco estuve también hablando de ese mismo tema con un señor de España que se llama Isidro Jiménez, que le comenté lo mismo que te estoy diciendo. Y él me dice, Elías, yo tengo otro modo también, que agarran el mismo proceso, lo inflan, le colocan y los colocan en un agua, claro, con el pH de 7, y colocan en salmuera ese cuajo y luego utilizan el cuajo más el agua, que esa agua va botando, está totalmente nutrida con ese cuajo. Claro, lógico, absolutamente. Absolutamente. Okay. Perfecto, perfecto. Muy bien, pero ojo con las calidades microbiológicas, porque también pueden ser una bomba para atrás, ¿no? Si tú no tienes controlado, desde el punto de vista